Y llegamos a los ecosistemas. Me parece que es el último tema. Aquí está la definición de un ecosistema, conjunto formado por elementos físicos y biológicos, químicos y biológicos. Se puede clasificar los elementos en bióticos y abióticos. Los bióticos son los que tienen vida y los abióticos son los que no tienen vida, como la luz, la temperatura, el suelo, el agua, etc. ¿Okay? Y los bióticos son los que tienen vida, como la vegetación, como los animales. Muy bien. Y acá tenemos la cadena alimenticia. La cadena alimenticia, como bien sabemos, en la base de la cadena alimenticia se encuentra lo que es más importante. ¿Okay? Lo más importante, de tal manera que si esta base faltara, toda la estructura se tambalea, ¿no? ¿Qué es lo más importante en este planeta? Los productores, que pueden ser las plantas, que pueden ser las algas y todos los organismos fotosintéticos. Todos los que producen, todos los que hacen fotosíntesis son los productores. ¿Por qué son los productores? Porque son los que producen el alimento, autótrofos. Después tenemos los organismos de primer orden, o los organismos, los consumidores primarios. ¿Quiénes son? Son los herbívoros, es decir, los que se alimentan de las plantas. Después, en el siguiente eslabón trófico, tenemos a los consumidores secundarios. ¿Quiénes son los secundarios? Son los carnívoros, los que se alimentan de los herbívoros. Y en el último eslabón trófico tenemos a los consumidores terciarios, los que se alimentan son los carroñeros, y también podemos agregar a los descomponedores. Ahorita vamos a platicar un poquito de los descomponedores. ¿Qué son los carroñeros? Los carroñeros son los que se alimentan de carroña, se alimentan de animales muertos. Los carroñeros se alimentan de animales muertos en descomposición. Y los descomponedores son los que la materia inerte, es decir, los cuerpos ya sin vida, también los animales muertos, o los vegetales también, que ya están marchitos, los descomponen para regresarlos ya sea al suelo o al aire, por ejemplo. Muy bien. En el examen, generalmente esta pregunta viene a una cadena alimenticia. Siento que está un poco sencilla esta pregunta porque te ponen una cadena alimenticia y falta algo, ¿no? Falta algo. Por ejemplo, aquí que faltara, no sé, el lobo. Y te dicen, ¿qué es lo que completa esta cadena alimenticia? ¿No? Imagínate que aquí no viene el lobo. Entonces está la planta, el productor, está el consumidor primario y luego se salta hasta el terciario. Y te preguntan, ¿qué es lo que falta aquí? ¿Qué es lo que completa esa cadena alimenticia? Esta cadena trófica, también se le llama cadena trófica. Bueno, pues es sencillo, ¿no? Tienes el herbívoro, te falta el carnívoro. Las cadenas en la vida real son más complicadas, por supuesto. Porque bueno, pero hay algunas otras clasificaciones, como los omnívoros, ¿no? Aquí está, no lo he encontrado. Consumidores secundarios, animales carnívoros que se alimentan de los consumidores primarios, o animales omnívoros que se alimentan de primarios y plantas. Muy bien. Hay una ley del diezmo ecológico. Esta ley del diezmo ecológico simplemente dice que el 10% de la energía es la que pasa al siguiente eslabón en la cadena alimenticia. Por ejemplo, imaginemos que esta plantita, vamos a imaginar que esta plantita tiene, solamente es un ejemplo, estoy inventando, tiene 1000 calorías. Si el venado se come a la plantita,
Entonces el venado solo va a aprovechar el 10%. ¿Okay? Es decir, el venado solamente aprovecharía 100 calorías provenientes de la plantita. ¿Qué pasa con el otro 90%? Pues la planta lo usa para su propio beneficio, etcétera, para sus propios reacciones o procesos que lleve a cabo la planta. El venado solamente aprovechará el 10%. Cuando el lobo consuma al venado, bueno, pues solamente va a aprovechar el 10% también. De estos 100 que el venado obtuvo de la planta, el lobo solo aprovechará el 10% y el carroñero solo aprovechará el 1%. ¿Quiénes pueden ser carroñeros? Sopilotes, hienas, y solamente se me ocurrieron estos, sopilotes y hienas. Animales que se alimentan de animales muertos en descomposición. Muy bien, esa es la ley del diezmo ecológico. Solamente el 10% pasa al siguiente nivel. Eso lo dice acá. Y luego llegamos a los ciclos. Tenemos de este lado ciclos biogeoquímicos. El ciclo que más preguntan en el examen es el ciclo del agua. Un ciclo bastante famoso, bastante común. El ciclo del agua. El ciclo del agua se basa en... podemos empezarlo acá, por ejemplo, ¿no? La evaporación ocurre con todo el agua, ya sea el agua de mar, el agua del lago, el agua que hay en el subsuelo. Todo el agua se evapora. Llega un momento en el que el agua se va a evaporar, cuando alcance la temperatura indicada. Entonces, el agua se evapora el agua, sube a determinada altura y conforme va subiendo, la temperatura baja. Este vapor de agua, cuando alcanza cierta altura, este vapor de agua, como baja la temperatura, se condensa. Es decir, cambia del estado gaseoso, vapor, al estado líquido, se condensa por una diferencia de temperatura, se condensa en las nubes. Luego el aire regresa las nubes al continente, por ejemplo, y por una diferencia de densidades, el agua se precipita y cae. Y esa agua puede caer ya sea en una montaña y puede congelarse, o puede caer, bueno, si cae en la cima se congela como hielo o nieve, o si puede caer un poco más abajo, pues cae en forma de agua en estado líquido, ¿no? Y luego esa agua puede llegar a un río, puede almacenarse en un lago, puede filtrarse al subsuelo, en fin, tarde o temprano el agua llega al mar. ¿Okay? Y si no llega al mar, en donde esté el agua, ahí se puede evaporar y vuelve a iniciar el ciclo. Cuando aumenta la temperatura, el agua se evapora. Y bueno, vuelve a empezar el ciclo del agua. El ciclo del agua es el que más nos preguntan en el examen. Así que es el que creo que es sencillo, podemos aprenderlo. Aquí está un poco de lo que ocurre en cada una de las fases. Otro de los ciclos interesantes es el ciclo del carbono. El ciclo del carbono podemos iniciarlo. Tú sabes que nosotros cuando respiramos, cuando inhalamos oxígeno, y cuando exhalamos CO2, ¿no? Entonces, en la respiración de todo el reino animal, incluido nosotros, exhalamos CO2, es decir, ahí va un poco de carbono. Este carbono llega a la atmósfera. Puede ser por la respiración, puede ser por la actividad volcánica, también libera CO2 al ambiente, CO2. La quema, los incendios forestales también liberan CO2 al ambiente.
y la quema de combustibles fósiles. ¿Okay? La quema de combustibles fósiles, la gasolina, el gas que está en casa. Esta quema de combustibles libera CO2 al ambiente. Entonces, hay un exceso de CO2 en el ambiente. Y luego, las plantas, cuando hacen fotosíntesis, ¿te acuerdas? Cuando las plantas hacen fotosíntesis, gastan este CO2 y lo disminuyen. Regresándolo al ambiente. ¿Okay? Las plantas captan el CO2 y entonces lo disminuyen, más bien, disminuyen la cantidad de CO2 del ambiente. Y el proceso continúa. El proceso continúa con nosotros como seres humanos y de todas estas fuentes, ¿no? Desde incendios forestales, erupciones volcánicas, sobre todo la quema de combustibles fósiles es la que ha llevado a que la cantidad de dióxido de carbono en el ambiente sea un exceso de CO2 en el ambiente. Muy bien. Acá en la siguiente diapositiva vuelvo a explicar un poco de lo que platiqué. Tenemos un ciclo más que, bueno, este ciclo del nitrógeno ya es meramente informativo, no es muy utilizado en el examen. Aquí viene un poco del ciclo del nitrógeno. Aparecen los descomponedores, una vez más, que había platicado un poquito. Y otro de los temas que sí es recurrente en el examen es sucesión ecológica. La sucesión ecológica, hay que aprendernos el concepto. Sucesión ecológica. Digamos que son los pasos a seguir para que se forme un ecosistema. Un ecosistema no surge de forma repentina, sino gradual. Este proceso de formación de un ecosistema se conoce como sucesión ecológica. Es el reemplazo de algunas especies del ecosistema por otras en el transcurso del tiempo. Es decir, la sucesión ecológica es la manera de cómo se produce, cómo surge un ecosistema. Se compone de... Hay dos tipos de sucesiones, primarias y secundarias. La primaria es cuando se desarrolla en un área que no existía, antes no existía un ecosistema. La secundaria es cuando ya existía un ecosistema, hay una catástrofe, un incendio, una inundación, una tala inmoderada, y después se vuelve a recuperar el ecosistema. Esa es la secundaria. ¿Okay? Se compone de varias fases. En la fase inicial tenemos pequeñas plantas, especies de estructura sencilla, generalmente no tienen raíces profundas, como líquenes, musgos y algas. Y poco a poco van creciendo y van dando lugar a especies un poco más complejas, ¿no? Que ya generan raíces, que aportan materia orgánica al suelo, organismos más complejos. ¿Okay? ¿Como cuáles? Como arbustos y árboles. Árboles de mayor tamaño. Y en el clímax es el punto alto, el punto máximo de desarrollo, cuando ya tenemos formado en su totalidad nuestro ecosistema. En el examen generalmente te preguntan el concepto de sucesión ecológica. Y aquí está, ¿no? Sucesión primaria, cuando en una zona que no había un ecosistema, recién se empieza a formar en un sistema virgen. Y la sucesión ecológica secundaria es cuando ya había un ecosistema, pero hubo una catástrofe, no sé, un incendio, una inundación, una enfermedad, una tala de bosques, etc. Y después se vuelve a repoblar el ecosistema. Sucesión ecológica. Y por último, ya para terminar, por último, la dinámica
de la dinámica de los ecosistemas. En el examen a veces nos preguntan acerca de los tipos de crecimiento. Los tipos de crecimiento, tenemos dos tipos de crecimiento. Un crecimiento se llama crecimiento exponencial o curva J. Este crecimiento es cuando no hay factores limitantes de crecimiento, es decir, hay abundancia de todo, ¿no? Espacio, alimento, etcétera, y por lo tanto la reproducción de las poblaciones es exponencial. La cantidad de la población o los individuos de una población se reproducen de manera exponencial. Por supuesto que hay muchos experimentos que demuestran que después esto terminará en una catástrofe. Pero no es el asunto que nos toca a nosotros. Este tipo de crecimiento exponencial en J es cuando hay recursos ilimitados. Hay una reproducción lenta y luego se hace mucho más rápido y más rápido. Y el otro tipo de reproducción que tenemos es una reproducción que se llama el crecimiento sigmoidal o en forma de S. Que este es el que más preguntan en el examen. Simplemente en el examen te ponen la gráfica y te preguntan ¿qué tipo de crecimiento es este? Aquí está, se llama sigmoidal o en forma de S. Y lo que ocurre es que primero hay una reproducción lenta, después te das cuenta que esta parte es una reproducción exponencial, es una reproducción rápida. Toda esta parte es una reproducción exponencial, una reproducción rápida, pero después, poco a poco, se va disminuyendo la reproducción hasta que se alcanza un equilibrio. Es decir, la cantidad de personas que nacen es igual a la cantidad de personas que mueren. Se alcanza un equilibrio. Esto se llama crecimiento sigmoidal o curva en S. Este es el que más han preguntado en el examen. Simplemente te ponen la gráfica y te preguntan qué tipo de crecimiento es, qué tipo de curva es. Y listo. Sí, exacto. Eso es toda nuestra presentación.